Muy buenas, hoy estamos aquí con Facundo Sierra, futbolista. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal, Ibi? Si iba a preguntarte que me cuentes un poco quién es Facundo Sierra. Bueno, una pregunta tanto complicada, ¿no? Al fin y al cabo, hablar de uno siempre suele ser lo más difícil. Y nada, Facundo Sierra yo creo que es un chico humilde que es muy familiar, muy profesional con lo que hace y sobre todas las cosas siempre intenta ser buena persona, porque al final de los días es lo que la gente se va a quedar y también lo que la gente se va a acordar de ti. No se va a acordar ni de quién has sido, ni lo que has hecho, ni nada, sino cómo los has tratado, cómo has convivido los días con ellos, cómo has hecho las cosas con ellos y lo bien que los has tratado. O sea que yo creo que lo primordial es ser buena persona. Muy bien, perfecto. Cuéntanos un poco cuándo y por qué empiezas tú a jugar al fútbol. Bueno, no tenía ni uso de razón. Empecé a los 4 o 5 años porque bueno, mi padre fue futbolista también y desde pequeñito me dieron una pelota. Entonces en casa siempre ha sido como un estilo de vida el fútbol y nada, eso. Empecé desde pequeñito y me lo inculcó mi padre. Y desde ahí pues siempre ha sido un estilo de vida para mí y no mucho más. O sea, no hay una razón de oye, empecé a los 10, 15 porque me aburría, no. Fue instantáneo. Toda la vida. Vamos. Sí, toda la vida instantáneo desde casa y desde ahí, como he dicho, un estilo de vida. ¿Y por qué posiciones has pasado y en cuál te encuentras tú más cómodo? Bueno, he pasado por muchas. De pequeño jugaba más de delantero, aunque suene raro. Sí, ¿no? Sí, era más rapidito, era más avispita, me iba mejor de la gente. Y jugaba delantero, algún gol metía, pero tampoco metía no era lo tuyo, ¿no? No, y luego cuando fui creciendo, pues empecé a jugar más atrás, poco de media punta y después ya acabé de medio centro defensivo, que es en la que actualmente juego y en la que más identificado me siento también. Bueno, o sea, has pasado de delantero a medio Sí. centro defensivo, incluso has podido jugar defensa, lateral, central. De central jugué media temporada y si me necesitan... A ver, yo si me dicen de jugar de lateral, delantero, juego lo que sea. Pero sí, he jugado de central, media temporada, por ejemplo, y lo que más medio centro. Después de pequeño delantero y poquito más, pero siempre ha sido al nivel de ritmo de juego que he tenido. De pequeño era más rápido y ahora soy un pelín más lento, pero tengo otras cosas. Pero rascas más. Tengo otras cosas. Bueno, actualmente cuentas con representante. ¿Qué importancia le das a tener esa imagen de una persona que pueda llevar tu carrera? Bueno, actualmente representante como tal no tengo, pero sí es mi padre. O sea, mi padre me lleva a nivel futbolístico y también un poco profesional esos temas, porque con el tiempo me he dado cuenta que necesitas a alguien muy cercano a ti para que te lleve todo este tipo de cosas. Al fin y al cabo he tenido también muchos representantes en el pasado, que no digo que ni que hayan sido buenos ni malos, pero no me conocían también como mi padre y yo creo que eso es vital. Claro, siempre es una ventaja, ¿no? Tener una persona muy cercana que te lleve todo. Él me conoce al 100%, sabe cuál es mi virtud, cuál es mi defecto, cuando juego bien, cuando juego mal, en qué equipo puedo jugar, en qué equipo no puedo jugar. Y no hay nadie mejor que él para que me guíe en este camino. O sea, que y al final tu padre es el que más va a mirar por ti. Sí, no va a mirar intereses ni económicos ni intereses de otras personas, solo va a mirar por mí, porque ya ni por él. O sea que sí, en ese aspecto he aprendido que yo creo que lo más importante es tener a alguien de confianza y que sobre todo mire por tus intereses y no por intereses externos o de terceras personas, etc. Bueno, sé que hay jugadores que abandonan a veces los proyectos cuando no salen las cosas como uno quiere, sí. Otros que permanecen hasta el final. ¿Tú en ese aspecto cómo te consideras tú? Bueno, yo personalmente me considero una persona que va hasta el final con lo que tenga en ese momento. Es decir, si estoy en equipo pues intento permanecer siempre, da igual las circunstancias o lo que me pase. Pero sí es verdad que hay a veces que tienes que buscar, yo que sé, en un sitio que no te valoren o que no estén teniendo en cuenta el trabajo que estás haciendo
pues es muy duro. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que lo más importante es estar en un sitio que te valoren y aunque no juegues o juegues, te sientas importante. Entonces, si no juegas, pues intentas seguir en el equipo, pero si ya empiezas a notar que eres de menos o que no te valoran o que no te tratan como deberían tratarte, por lo que tú le aportas al equipo, pues ahí ya sí que entiendo que alguien a lo mejor busque una salida o busque encontrar otro equipo o un sitio que le valoren más. Claro, pero ahí estaríamos dejando a un lado, digamos, las circunstancias deportivas del Claro, equipo eso es. y más, digamos, Lo yendo a personal. lo personal Eso de es. que si no cuenten contigo... Sí, a nivel de proyecto, a nivel de proyecto deportivo, vas a un equipo, no salen las cosas deportivamente bien, No, tú te hasta quedas. el final, sí. Hasta el final. Sí, lo que pasa es que sin ir más lejos este año hemos descendido y yo seguido ahí hasta el final. Y no es porque haya jugado más o haya jugado menos, sino porque yo intento siempre en los proyectos estar hasta el final y si doy mi palabra estar ahí. Perfecto. Y a nivel de entrenadores, ¿tú dirías que tienes alguno que te haya marcado más en tu carrera? ¿Tienes varios? Si quieres nombrar alguno. Hay muchos, la verdad. Los dos que yo siempre digo, cuando hablo con mi padre, siempre digo, oye, con estos realmente aprendí muchísimo. Fue justo con los que menos jugué y los que menos oportunidades me dieron, que fueron, digo los nombres, no pasa nada, Gonzalo Cuenca y Mario Otero del Rayo Vallecano, que, bueno, el primer año con Gonzalo vine de una escuela que habíamos ascendido a División de Honor, de la Escuela de Fútbol Arganda, y me llamaron y la verdad que cuando llegué vi a todos así, y yo era un palillo y fue muy duro, pero él me enseñó muchas cosas dentro del campo que yo hasta entonces nunca había visto porque había jugado en escuelas o en fútbol más de aquí del pueblo o cosas así. Y después en Juvenil División de Honor con Mario Otero sí que es verdad que ahí aprendí lo que es un poco más el mundo profesional Claro, o sea, ahí viste un poco lo que era el profesionalismo dentro del Sí, fútbol. pues encima tocas... Aunque sea fútbol formativo, pero más profesional. Sí, tocabas muy de cerca también, veías a lo mejor a los del primer equipo ahí al lado, yo qué sé, podías interactuar con ellos y luego en el campo era una locura. El nivel de entrenamiento era muy alto, yo no entrenaba pero estaba ahí a machete a ver si podía jugar algún minuto y luego a nivel conceptos futbolísticos fue el año que más aprendí. Luego hay muchos entrenadores que me han ayudado sobre todo a nivel personal a ganar confianza, a seguir luchando por el fútbol y que me han enseñado que realmente valgo, como puede ser el caso a lo mejor de Juanan, que fue un entrenador que tuve en el Ciudad de Getafe, que él me ayudó mucho a nivel psicológico y personal a poder creer que yo era lo suficientemente bueno o bueno entre comillas. Sí, digamos que te ayudó un poco a dar ese salto, a madurar y a creer en ti. Y luego este año también Piña y Manu, que han sido los dos entrenadores que he tenido este año, también mucho a nivel personal y a nivel de grupo, a valorar mucho el grupo, la verdad. O sea, dirías que este año sí, también te ha venido muy bien. Sí. Me ha ayudado mucho porque yo vengo de 2 años muy complicados y me han ayudado a valorar mucho lo que es el grupo y también lo que es el día a día y a pesar del partido y todo, compartir con los compañeros también. Y ya saliendo de entrenadores, nos vamos ya más un poco al equipo. ¿En qué vestuario has estado tú más cómodo con los compañeros? ¿En qué equipo, digamos, tú te has visto mejor? O sea, muy fácil, los 2 años de la escuela, del fútbol Arganda. Esos 2 años han sido, a nivel de grupo, entrenadores también, pero a nivel de grupo y lo que se creó, esos 2 años. Y mira que en uno ascendí y en otro descendí, pero los 2 años fueron muy bonitos y yo creo que me quedaría con esos 2. Luego, en general, todos fueron muy buenos. Al final haces migas con todos. Sí, pero esos 2 años me llevé bastante gente que hoy en día también hablo y son muy buenas personas, la verdad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de una etapa que es cuando te llama la selección sub-20 de Uruguaya para ir a entrenar con ellos. ¿Cómo te llegó esa noticia y tú cómo la viviste, esa noticia de que fueses a entrenar con ellos? Bueno,
la noticia me la dio mi padre, como siempre. Y nada, la verdad que fue un día normal, yo venía de un año muy bueno, yo ya sabía que podía a lo mejor optar a esa semana con la selección uruguaya porque ya había habido algún acercamiento, pero nunca me esperé poder, yo qué sé, vestir la camiseta de un país que me representa tanto y que al fin y al cabo, aunque ya haya nacido aquí en España, lo llevo en la sangre y sentí mucho orgullo, la verdad, de poder representar esa camiseta, esos colores y aunque sea una semana, poder haber compartido también tanto campo con los jugadores y con grandes entrenadores que había ahí. ¿Te sorprendió alguien en especial en los entrenamientos? A ver, es que éramos todos jugadores europeos, o sea, era un campus de la selección uruguaya que venían todos los entrenadores de allí de la selección sub-20, pero los jugadores éramos europeos, o sea, querían ver jugadores de aquí de Europa para poder llevar allí a jugar con la selección. Y la verdad que eran todos, yo venía de Ciudad de Getafe y eran todos, uno de Granada, otro de Mallorca, otro venía de Alemania y la verdad que tenían buen nivel. O sea, en general no hubo uno que dijera, "Oh, este era, yo qué sé, me sorprendiese de más", pero en general eran todos bastante buenos. Había mucho nivel. Sí, había mucho nivel. Y por decir uno, el portero, había un portero que era una máquina, medía 2 metros y ese portero era una máquina, no sé qué habrá sido de él, porque no me hablo mucho con ellos, pero ese portero era una Ese máquina. que te sorprendió más. Sí. ¿Y hubo algo que te sorprendiera de convivir con gente que entrenase a tan alto nivel, que estuviese a tan alto nivel? Fue así, todo. Era una locura. O sea, yo llegué allí, nos concentraron a todos, éramos, o sea, en cada habitación habían 2 personas, nos daban comida, después yo que sé, íbamos al entrenamiento, te ponían el típico chalequito, yo nunca había tenido eso, te ponían GPS, llegabas al campo, te grababan los entrenamientos con un dron, jugamos un partido y te grababan con el dron también para luego ver qué habías hecho mal, qué habías hecho bien, terminabas e ibas a una piscina con agua fría, con hielo para recuperar, o sea, era un trato... No es nivel profesional, ¿no? Sí, o sea, lo que te he dicho antes que viene el Rayo, pero por 2. o sea, sería la experiencia, digamos, más, sí, más profesional. Más cerca a lo profesional que he tenido. Yo creo que esa ha sido la más profesional y yo creo que también una de las que más he disfrutado junto a las que te he dicho antes. Esa semana fue, vamos, aún la recuerdo y mira que yo tengo poca memoria. Siempre me dicen que tengo memoria de pez, pero esa semana la recuerdo como si hubiese pasado ayer. Después de aquella convocatoria, parecía que todo iba sobre ruedas, estabas en el Juvenil División de Honor del Rayo, te llama para entrenar con ellos la selección sub-20 de Uruguaya y llega un momento que, digamos, a partir de ahí tienes 2 años que se complican un poco las cosas. Sí. ¿Y qué es lo que te costó más en ese momento, digamos, lo deportivo, lo emocional? ¿Cómo lo llevaste? A ver, yo venía, como has dicho, del año del Rayo, que aunque no hubiese sido bueno para mí, aprendí mucho y luego con lo de la selección. Y pues fue un golpe de realidad, la verdad. Cuando sales de División de Honor, todo, o sea, en División de Honor todo es bonito, todo son flores. Pero cuando sales y tienes que llegar a senior, romperte ahí la cabeza, estar ahí todos los días, el senior ya es más jodido, o sea, después de esa etapa de juvenil, ir a senior y que haya ciertas cosas que te impacten, pues si no estás preparado te puede salir caro. Y luego yo además, cuando por ejemplo acabe el Rayo, lo que te he dicho antes, que cuando te sientes valorado o sientes que no te están teniendo en cuenta, tienes que salir. Yo en el Rayo opté por salir y elegí una decisión más equivocada aún, que fue irme a Uruguay y confiar también en muchas personas, que yo pensaba que iba todo bien acordado, todo bien, iba a un buen club y luego terminó pasándome factura y no salió y me quedé estancado ese año, me quedé sin equipo en marzo
Y claro, tú estás sin equipo media temporada, no, pero lo último, que es lo que más importa, estás sin equipo, nadie te mira, nadie te llama. Cuando eres muy bueno, pues todos te llaman, y cuando no estás jugando eres el peor jugador del mundo. Entonces es duro, es duro. Yo a nivel personal lo llevé muy mal, me planteé dejar el fútbol sobre todo, porque sentía que, o sea, todo lo que había llevado desde que empecé hasta ese momento no había servido de nada, porque había llegado a un punto que yo creía que era lo máximo, selección, Rayo y tal, y llegar a ese punto en el que las únicas personas que te miren bien o con buenos ojos sean los de tu casa, que al fin y al cabo es lo que importa, pero en ese momento no lo piensas y es duro. O sea, ahí volveríamos un poco a lo que hemos hablado al principio, de que por eso te está llevando ahora tu padre, porque sí. Hay gente que sí, no mira por ti, no mira por tu bien, sino un poco más dividiendo un poco lo que miran. Tampoco hay que tirar balones fuera, al fin y al cabo tú tomas las decisiones, tú tomas la decisión con quién ir, con quién no, y si tomas la decisión de ir con él, el problema es tuyo y el error es tuyo. Pero sí es verdad que tampoco puedes estar pensando que todo el mundo va a actuar de mala fe contigo, ¿no? Pero ya que he aprendido eso, pues ya solo actúo con los míos, con los que tengo cerca, y la verdad que fue un momento muy duro. La verdad es que me vi fuera del fútbol, o sea, yo lo iba a dejar. Yo me senté con mi padre, también fui después de lo de Uruguay, fui a Italia, que me llamaron, estuve entrenando y todo, y tampoco me quise quedar, y yo creo que fue por eso. Porque a nivel de cabeza ya, mira, me toca este tema, porque no puedo, y a nivel personal no estaba bien, y yo creo que ese momento, y también el año pasado, fue muy duro, y yo creo que fue el momento más duro de mi vida a nivel futbolístico y profesional que he tenido. ¿Y cómo crees que has podido remontar esto? Pues entendiendo que muchas veces no todo depende de mí, sino que aunque yo ponga todo el esfuerzo posible, puede haber ciertas cosas que no dependan de mí, más en el fútbol. Hay muchos factores de fortuna, de lesiones, de muchas cosas que engloban que te vaya bien en el fútbol. Y entendí eso, que no todo depende de mí, y también me ayudaron las personas que tengo alrededor. Mis padres, mi hermana, mi novia y mis amigos. Con eso fue con lo que yo dije, bueno, voy a seguir, me apoyo en ellos, no me apoyo en nadie más, no confío en nadie más, y si confío en alguien, que sea porque me lo haya demostrado y no confiando de antemano. O sea que nada, yo creo que ese momento y el año pasado fueron los más duros para mí. El año pasado fue un poco más por tema de lesiones, ¿no? Sí, llevo ya los 2 primeros años de senior. Cuando te he dicho, me fui a Italia, y cuando volví, volví con la cabeza mal, y cuando la de arriba no va bien, te repercute en el físico, y la mayoría de lesiones yo creo que han sido por eso. Sí, el primer año tuve 3 lesiones, que no pude ni jugar prácticamente, el segundo igual, y siempre en el mismo momento, que es cuando yo podía llegar a optar una oportunidad o podía optar a hacer algo más en el equipo, pues yo creo que a nivel mental me perjudicaba en ese aspecto, y yo qué sé, me rompía el isquio, tenía lesiones tontas que eran inexplicables, y que también es ese momento de fortuna en el que, yo qué sé, si estuviese bien y aprovecho la oportunidad, pues hay escalas. Pero estoy mal mentalmente, no puedo aprovechar la oportunidad, me lesiono y me quedo estancado. O sea que sí, estos 2 años anteriores de senior he estado bastante lesionado y jodido por eso también. Vale, ahora pasando un poco más al tema fútbol actualmente, hay algo que suele llamar la atención, que es que llega el minuto 80 y vas en moto. O sea, no tiene sentido que llegue el minuto 80 y sigas corriendo como el primer minuto. Entonces, pues cuéntanos un poco tus rutinas, tus hábitos, cómo de importante crees que es el entrenamiento tanto en el campo como fuera de él, lo que haces fuera del ámbito fútbol, cuán importante es toda la parte que haces fuera de fútbol como lo que haces dentro. A ver, empezando por lo de dentro,
Yo creo que al fin y al cabo cuando vas tienes que ir al 100% y luego obviamente el ritmo y que tú puedas durar 80 minutos depende de que tú juegues luego. Pero yo creo que lo más importante es ese trabajo que has dicho tú en la sombra, que es el trabajo de afuera, de cuidarse la alimentación, de hacer tus entrenos por fuera, aunque sea un poco ir al gimnasio o hacer movilidad. Todo eso te va a ayudar a que tú siempre tengas ese puntito más dentro del campo y que se note que, por ejemplo, llega el minuto 80, como has dicho, y haya gente andando y hayan otros que estén como cohetes. Yo creo que lo más importante es estar sano, con salud, entrenar por fuera y sobre todo la alimentación. Si no tienes una buena alimentación, un buen estilo de vida, no puedes conseguirlo, porque al fin y al cabo hay sobre todo el sueño también. El sueño es súper importante y hacer todo en su debido momento. No acostarse a las 2 de la mañana, intentar acostarse lo antes posible, comer cuando tienes que comer, todo eso. Y después ya lo que va dentro del campo. Vale, y todos estos hábitos, digamos, ¿te han venido a través de alguien te los ha enseñado? Bueno, he tenido a lo largo de mi carrera o a lo largo de mi vida he tenido bastante gente que me ha ido guiando, nutricionistas, gente que me ha aportado cómo poder entrenar mejor, qué tengo que hacer para mejorar ciertas cosas. Y después de cada uno me he ido quedando con pequeñas cosas para hacer lo que es mi día a día y no solo hacer lo que alguien me diga, sino aprender de todos, coger toda la información y a partir de ahí pues construir algo. Pero no te puedo decir a alguien que diga, vale, tal. Sí que es verdad que a nivel de salud y de bienestar, que seguramente lo conozcáis, que es Paco Llorente, el padre de Marcos Llorente. Lo conozco y yo lo conozco a través de mi padre, que somos muy amigos suyos. Nos ha ayudado mucho en esa parte de salud y bienestar, porque nos ha enseñado también a otro foco, otra parte de esa salud, y yo creo que eso también fue un punto de inflexión en tener una buena salud y un buen estilo de vida. ¿Has notado tú estos cambios? O sea, desde que conoces a Paco Llorente, empiezas a llevar otro estilo de vida, a lo mejor cambias algunos hábitos en tu rutina y este año vuelas. A ver, no es instantáneo, yo lo conozco desde hace muchos años, pero sí que es verdad que estos últimos años hemos empezado a escuchar más, y sobre todo mi familia también y yo, hemos empezado a escuchar más, a abrir más la mente y a ver otras opciones que yo sé, no tienes por qué estar haciéndolo mal, pero igual se puede hacer mejor. Y sí, desde que he cambiado esos mini hábitos que tenía, que él me ha ido diciendo, sí que he notado una mejoría en mi rendimiento y sobre todo en mi estilo de vida, no tanto en lo futbolístico, sino fuera del fútbol también lo he notado mucho, descansar mejor, conciliar más el sueño, te sientes con más energía, no sé, muchas cosas. O sea, es que son muchas cosas como para poder... ¿Tú crees que este estilo de vida te ha cambiado tanto en lo futbolístico como en otros ámbitos de tu vida, como pueden ser los estudios, sí, simplemente la vida diaria? Sí, totalmente. Al fin y al cabo estás, lo que he dicho, estás más fresco, tienes más energía, estás más vivo para hacer las cosas, como he dicho antes, duermes mejor. O sea, no estoy diciendo cosas que sean futbolísticas, sino todas de la vida personal. Luego en el fútbol pues no te lesionas. Este año he tenido una mini lesión, pero que le he pasado sí que es verdad que dura un poquito más, pero he tenido solo una lesión y siempre la misma lesión, que es esa mini roturita aquí atrás. Justo el partido que fui yo a verte. Justo el partido que fuiste a verme, es cierto. O sea que nada, a nivel futbolístico, a nivel rendimiento, top. O sea, ha cambiado muchísimo. Desde, por ejemplo, los 2 años que estuve mal a cuando lo he cambiado, muy top. Y a nivel personal yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Bueno, yéndonos un poco más a lo personal, querría saber si tienes pareja. Sí, tengo pareja, se llama María. Llevo ya 4 años con ella, que hicimos hace poquito, un par de meses, 4 años. Y sí, la conozco desde, es un poco graciosa la historia porque la conozco desde el colegio, desde primero de la ESO, desde muy pequeñitos.
y siempre hemos tenido ese rifirrafe, ese tonteo en clase y tal, pero nunca ha pasado nada y ya en segundo de bachiller, cuando teníamos 18 años, estábamos más mayores, ya ves la vida un poco más... Ya ahí decidiste dar el paso, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya estábamos más guapetes los dos. Entonces de ahí dimos el paso, costó. Es decir, que costó. ¿Sí, costó? Sí, dar el paso costó. ¿Por tu parte o por la suya? No, fue un proceso, no que costó, sino que fue lento. A lo mejor, yo qué sé, empezamos ahí en octubre, después hasta enero no quedamos. Sí, fue lento. Os hicisteis de rogar un poquito los Sí, dos. los dos. Yo creo que un poquito más que ella. Sí, ¿no? Sí, yo creo que fui un poco malo en ese aspecto. Pero sí, estoy muy contento con ella. Yo, como siempre he dicho a mis padres, la persona que yo traiga a casa sería la persona que yo quiero que en el futuro sea la madre de mis hijos, mi mujer, con el que yo envejezca. O sea que en ese aspecto estoy muy contento, la veo como tal y la verdad es que la amo con locura, sí. Cuéntame ahora qué papel juega tu familia, tu pareja, tus amigos más cercanos dentro de tu vida, dentro de los momentos difíciles, dentro también de los momentos fáciles, de los momentos bonitos. ¿Dónde está ahí tu familia, tus amigos cercanos, tu novia? O sea, yo mi familia le digo a mis padres, a mi novia, a mis amigos, a la familia que me ha tocado y la que yo elijo, a todos los llamo familia. Y juegan un papel, yo creo que si no es el más importante, está ahí porque, como he dicho antes también, son en ellos en los que me apoyo. Los que cuando estoy mal están ahí, en los que cuando tengo alguna victoria lo celebro con ellos y son los que me han demostrado que a pesar de cualquier cosa, distancias, que me vea menos más, han sido los que... Estoy hablando en esta parte más de mis amigos que de mi familia. Sí, bueno, claro. Pero son los que me han demostrado que siempre han estado ahí apoyándome y que han creído en mí y que han confiado en todo lo que hago. Siempre en el camino hay gente que a lo mejor pues, te decepciona o no. En mi caso tampoco he tenido mucha gente así. Siempre a los que he elegido han sido los que han continuado conmigo. Pero sí, yo creo que juegan un papel fundamental. Son el pilar de que yo hoy en día sea quien sea. Sí, o sea, al final tú mantienes las amistades del colegio. Bueno, yo me considero amigo tuyo. Claro. Entonces, el otro día estuvimos aquí comiendo hace poco por tu graduación y veía Lo que chicos sí. que llevo viendo toda la vida en el colegio. ¿Eso crees que influye a la hora de, pues eso, tener esa confianza para poder contar con ellos para ciertas cosas? Sí, totalmente. O sea, a todos los conozco a lo mejor desde que tengo uso de razón. O sea, a mis amigos, bueno, a mi novia no, pero desde muy pronto también, mis padres, mi hermana, tú eres mi amigo, obviamente. Todos influyen en quién soy yo hoy en día, yo creo. O sea, yo soy de cierta manera, obviamente por mis vivencias y con la gente que me he rodeado y también como me han educado mis padres también. O sea que hoy en día soy quien soy gracias a esa gente que ha confiado en mí, ha creído en mí y han estado sobre todo en mis momentos difíciles y también celebrando cuando toca y cuando pasa algo bueno. Vale, pasamos un poco a hablar de tu vida laboral, vida profesional. Más allá del fútbol, ¿qué has estudiado? ¿Qué estás estudiando? Aparte del fútbol, pienso que siempre tienes que tener ese plan B o los dos plan A, siempre hacer algo en paralelo para pues, si no salen también las cosas, que tengas una base en otra cosa. Y actualmente he terminado la carrera de Ingeniería Informática, presenté el TFG el otro día y ya está pasado con creces. O sea que nada, he hecho una carrera de Ingeniería Informática y aparte llevo ya 5 o 6 meses ejerciendo y formándome de consultor financiero también. Me gusta todo el tema de inversión, gestión de ahorro y todo eso. O sea que yo creo que esos dos aspectos son los que, en cuanto a formación,
tengo hoy en día como base. O sea, digamos que durante estos últimos meses tú has llevado simultáneamente la formación como consultor financiero, la formación último año de carrera de ingeniería informática, el fútbol, entrenamientos, buenos hábitos. ¿Cómo te puedes organizar tu día para que te dé tiempo absolutamente a todo? Mira, yo si quieres te cuento un día mío y así lo entiendes un poquito mejor. Yo me despierto, bueno, desayuno, me expongo al sol, como Paco me recomendó y me ayudó a que viese esa parte también del sol y que es bueno exponerse al sol. Bueno, desayuno, tomo mi café, mis cosas. Después voy a trabajar, o sea, hago la parte de consultor. Esto ya es más este año, o sea, desde enero de este año, febrero, es esta rutina. Voy a trabajar, hago mis cosas. Después, por la noche, voy a entrenar con el equipo y siempre hay mañanas que me despierto un poco más pronto para poder, yo que sé, hacer un poco de movilidad, ejercitarme un poco en paralelo, porque al fin y al cabo no puedes abarcar todo en un mismo día. Entonces intento cuadrar todo para poder hacer todo y que no se quede algo a medias, sino Claro, intentar hacer todo al 100%. La parte de la carrera donde te queda, porque me has dicho. Fin de semana. Por la mañana te vas a trabajar. Y luego ya por la noche me has pasado directamente Sí, por la noche mañana al fútbol. mediodía y un poco de tarde trabajar. Luego estudio, sí que es verdad que cuando no tengo exámenes estoy un poco más libre. Y cuando tengo exámenes aprovecho fin de semana, ratos que me quedan libres, etc. Pero yo no soy un chico que necesite estudiar de memoria todo para que le quede todo claro, sino que yo que sé, viéndome las clases, además hago una carrera online que lo cogí así por el tema del fútbol. Tienes más flexibilidad. Tengo más flexibilidad ahora claro, no tengo que ir a una clase en específico, a un sitio, puedo, yo qué sé, si tengo trabajo, no ir a clase y poder verla en diferido el día siguiente o en el fin de semana verme las 5, 6, 7, 8 clases que tiene en la semana. Entonces, en ese aspecto, por eso no lo he nombrado, porque en el día a día no me preocupa. Me preocupa más cuando voy ya más a fechas de exámenes o cosas así, que empiezo a estudiar más los fines, entre los días pues me quito un poco de trabajo, porque esa es otra, yo no, en el trabajo no tengo un horario fijo, o sea, yo puedo, como voy a reunión, puedo ir, yo qué sé, 4 o 5 horas y luego irme a casa y poder estudiar. Entonces me rebajo el nivel de trabajo y estudio, o sea, no va muy enfocado a si tengo exámenes y como quiera tomármelo en ese momento los exámenes. Como siempre quiero... O sea, tienes, digamos, la flexibilidad de lo que te permite a ti poder llevarlo todo a cabo, es esa flexibilidad a la hora de la universidad. Sí, siempre trato de tener flexibilidad ante todo. Vale. Todo lo que haga. Ya para ir terminando, quiero que me cuentes un poco en qué momento de tu vida estás ahora mismo, en qué fase de tu vida estás ahora mismo. Pues a nivel personal, profesional, futbolístico, yo creo que estoy, bueno, no sé si en mi tope o en lo que se podría decir... Esperemos que no sea el tope. No, tope no, pero en ese momento en el que te sientes bien contigo mismo en todas las áreas en las que estás enfocado, a nivel personal con tu familia, novia, amigos, genial, a nivel profesional aprendiendo y también estoy muy contento, y a nivel futbolístico pues este último año ha sido increíble. Entonces yo considero que obviamente no es mi tope, pero estoy en un momento muy bueno y en el que estoy realmente feliz. Vale, ¿y tus objetivos ahora mismo a corto plazo, digamos, cuáles pueden ser? Obviamente la temporada que viene, que ya está oficial, he fichado por el Usera, una categoría más de la que estoy ahora, y nada, poder hacer un buen papel, poder optar a seguir haciendo ese escalón que vengo haciendo y después seguir como estoy. No tengo un objetivo en cabeza de ser, yo qué sé, millonario, jugar en primera división. Eso llega si vas haciendo cosas bien y se te van dando. Claro, pero eso a corto plazo digamos que no podríamos... No, a corto plazo, a nivel fútbol,
el equipo con el que voy a estar el año que viene y hacer un buen papel y poder ayudar al grupo, y a nivel personal seguir como estoy, ir mejorando ciertas cosas que a lo mejor puedo ir mejorando, pero... Que el equipo por el que ha fichado es el Usera, Sí. ¿no? Que está en Autonómica. Sí, está en Que Autonómica. es una división menor que tercera ref. Sí, encima de tercera ref bajan varios equipos ¿A ese grupo? a este grupo, y va a estar bastante competitivo y va a estar bastante... Yo creo que va a ser una liga muy, muy dura, pero muy, muy bonita de jugar. Yo creo, o sea que va a estar muy bien. Porque te vas con un entrenador que encima también ya ha Sí, ha entrenado entrenado en en tercera y sabe lo que es tercera, sabe lo que es la categoría también de autonómica, y seguramente los entrenamientos sean muy intensos y sea de un nivel entre autonómica y tercera. Sí, ya que ahí es rozando donde un voy a poco poder, la profesionalidad. claro, ahí voy a poder mejorar ya. Entonces, a nivel corto plazo, eso. ¿Y sueños un poco más a largo plazo? Pues no sé, estar a nivel profesional, tanto si es del fútbol como del trabajo, bien, estable, y tener una familia propia, un hogar y todo más personal, no nada así material ni... O sea, que digamos que sueñas más Con con el poder amor, una sí. estabilidad a la hora del fútbol, no tiene por qué ser llegar a primera, No. llegar a segunda, lo que sea. Una estabilidad también laboral y una estabilidad familiar. Sí, Esa tener es una tu buena familia, meta a largo plazo. una buena familia, una buena mujer, unos buenos hijos y tener una vida feliz con lo que yo he elegido y con lo que pueda hacer en el futuro. Muy bien, y ya para terminar la entrevista, te voy a dejar un poco que dejes una reflexión de qué le dirías tú al Facu que empezó a jugar al fútbol. Con lo que ahora mismo, digamos, sabes, con tu madurez, ¿qué le podrías decir a ese Facu? A ver, siempre a todo lo pasado, Claro, pero a ese Facu le diría que se siga equivocando, que tome decisiones, que se equivoque, que aprenda de ellas, y que sobre todas las cosas que priorice su felicidad y su bienestar ante cualquier situación, y que porque una cosa sea mejor no significa que te vaya a dar esa felicidad o ese bienestar que tú necesitas. O sea que yo creo que eso, que priorice la felicidad y el estar bien con uno mismo, y que se equivoque, que tome decisiones, que se equivoque, que si tiene que hacer algo y sabe que se va a equivocar, pero que lo haga para aprender de ello. Y eso, esas son las dos cosas. No creo que pueda decirle mucho más. Podría decirle millones de cosas, pero yo creo que esas dos serían las primordiales y las que yo creo que le vendrían bien para luego, cuando esté creciendo, pueda desempeñarse de una mejor forma. sí, o sea, al final con lo que me estás diciendo, tú me has contado pasos, digamos, que has dado en falso en el mundo del fútbol, y le recomendarías que lo repitiera. Bueno, hay algunos que no, pero yo de esos pasos en falso he aprendido para otras cosas. Si no hubiese tomado esos pasos en falso, igual hoy en día mi padre no sería mi representante, por ejemplo. O hoy en día no estaría priorizando el tener una flexibilidad en mi día a día y ser feliz y estar bien conmigo mismo a irme a lo mejor a un equipo súper bueno, que no me tengan en cuenta, etcétera. O sea, yo creo que todo ha servido para que hoy en día sea la persona que soy, y no le diría que cambie nada, sino que priorice esas cosas. Si ve que eso lo que va a hacer que su felicidad sea afectada y su bienestar sea peor, que lo deje de hacer, pero que si ve que va a estar bien, que lo haga, y si luego se equivoca, pues aprenderá. Pero yo creo que de esos fallos ha sido de lo que yo he aprendido, y de lo que hoy en día sé lo que está bien, lo que está mal para mí, y lo que tengo que hacer y lo que no, y me seguiré equivocando y seguiré cometiendo errores. Pero de un error solo se comete una vez, y si se comete más veces no es un error. O sea que yo creo que eso es lo que le diría. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Facu. Muchas gracias a Hasta ti. aquí la charlita, y nada, Hasta espero luego. que os haya gustado y volveremos con más gente.